Entremos en materia de nuestra predicación, ¿sí? Y voy a arrancar, como decía Julieta, cada uno de nosotros somos misioneros. Resulta que yo soy un misionero urbano, ¿sí? Entonces estos días, esta semana justamente estaba en uno de los campos de misión, uno de los lugares que más emoción me dio verme parado con una Biblia en la mano y manoteando así como hago aquí, explicando las escrituras. Y yo decía, ay Señor, yo quiero más de estos escenarios, qué belleza. Porque resulta que estaba donde el barbero, ¿cierto? Estaba donde el barbero. Y siempre que visito un nuevo lugar, siempre yo sé que el Señor tiene un propósito con cada persona en cada lugar. Lo hemos dicho bastante, ¿cierto? Nosotros estamos en misión con cada persona, en cada lugar, en cada momento. Resulta que hace unos meses me di cuenta que él tenía al lado de las máquinas y las tijeras y toda la cosa, tenía una Biblia. Y yo, hey Dani, ¿esa vaina qué es? Ah, no, una Biblia que me regaló no sé qué. Ahí se me sale todo el lenguaje de calle cada vez que estoy allá. Me desconocerían allá. Y yo, ¿cómo así? Contame. Y empezamos una relación muy bonita. Esta semana fue una de esas sesiones de discipulado, ¿sí? De esas sesiones de discipulado con Dani. Porque Dani tiene un testimonio muy bonito de cómo el Señor lo rescató de adicciones y de una vida sin sentido, pero esta vez, mientras me estaba motilando, me estaba compartiendo un poco como de la reflexión de qué hay detrás de las adicciones, ¿cierto? Y cómo opera, porque él decía, no, él me ha contado mucho de su vida, de su testimonio, cosas muy profundas, pero algo que él me decía, en particular en esta sesión de discipulado de la barbería, fue que me decía, bueno, no voy a decir como él me dice, porque me decía, la verdad es que detrás de cada una de esas cosas está Satanás. Él no es creyente, es decir, perdón, no es cristiano, no asiste a ninguna iglesia, nada. Pero él sabe que la libertad que él logró es una libertad sobrenatural, que él no entiende cómo fue que pasó, pero él le atribuye esos méritos a Dios, ¿sí? A Dios. Entonces me empezó a contar y yo decía, ¿cómo así, Dani? Contame un poquitico. Me dijo, sí, porque es que detrás de eso uno piensa que eso es libertad, uno piensa que eso es como gozo y uno piensa que eso es vida, pero nada, ni las drogas, ni las mujeres, ni el alcohol, ni los amigos, nada de eso. Es decir, todo es una manipulación de Satanás como que le da de pedacitos a uno y lo mantiene cautivo constantemente. Entonces uno llega y ¡prim! Hace lo que va a hacer y es como un éxtasis. Pero al otro día yo me levantaba vuelto nada, y yo vaya y me pareció muy interesante eso. Y yo, Dani, preste para acá esa Biblia. Entonces, cada vez que vamos, venga para acá la Biblia. Una Biblia católica que él atesora mucho porque se la dio un tío. Entonces, vamos y abrimos la Biblia ahí. Estuvimos estudiando Efesios 2 sobre cómo nos describe Pablo sujetos al dominio de Satanás. Y empezamos a hablar del tema de que sí, somos esclavos y no nos damos cuenta. Yo decía, Dani, pero ¿sí o no que uno no se da cuenta de eso? O sea, no nos damos cuenta. Es decir, nuestros ojos tienen que ser abiertos para darnos cuenta de no solamente lo absurdo, de aquello en lo cual buscamos la felicidad y lo efímero, sino la esclavitud que hay detrás de esto. Que sí, hay un esclavista detrás de cada uno de estos anhelos que parecen que nos dan felicidad, pero al final terminan dejándonos vacíos y en una peor condición de la cual queríamos inicialmente salir. Ahora, en medio de la historia hablábamos también de lo difícil que es, porque cómo se pone a sufrir tanto, especialmente la familia, en medio de esa situación. Entonces me hablaba de su mamá, de su familia, y, y claro, la culpa que genera, el daño que uno hace cuando estas esclavitudes han tomado lugar en nuestra vida. Y hablábamos de cómo la esclavitud también no solamente viene como una esclavitud al pecado, sino que también hay una esclavitud a la culpa, que posteriormente hay como tanto dolor y uno como tanta vergüenza, tanto temor, que uno sí puede vivir esclavo de la culpa de todo lo que ha hecho en el pasado. Y es muy, muy teso. Entonces como que trata de enmendar las cosas, pero a veces tenemos historias tan quebradas y hemos hecho tanto, tanto, tanto daño que en verdad uno siente que son cosas como irremediables, ¿sí? Entonces, como siempre, yo le dije, entonces, Dani, ¿qué hacemos?
Yo no sé. Yo, Dani, por eso es que necesitamos a Jesús. Digo, ¿cómo así? Entonces empezamos a estudiar Isaías 53 y a explicar qué es esto del perdón y de la libertad que tenemos en Cristo. Porque claro, Él tiene esa relación de Dios. Entonces quería aclararle muy bien porque es que es en Cristo que tenemos esto. Y es hermoso ver cómo se le chocolatearon los ojos y decía, es que Dani, claro, hay esperanza, es gracias a Él. Gracias a Él. Ahora yo les comparto esta historia de la misión urbana, uno porque quiero inspirarlos. Porque ustedes también van al barbero, ustedes también están con la señora de la peluquería y hay cosas más interesantes que hablar que de la novela. Muchas más interesantes que hablar que de la novela. ¿Sí? Y de la situación del país y la política. Hay muchas cosas más interesantes. Busquen oportunidades. Siempre hay algo, siempre hay algo. Abran los ojos. El stickercito, el dijecito, el escapulario. Siempre hay un puente. Ve y vos, ¿y eso qué significa para vos? Entonces, uno es para inspirar. Dos, porque quiero que oren por Dani, por su esposa, su niña. Vamos a ver si el miércoles viene. Lo van a reconocer porque está tatuado hasta la cabeza, está tatuado por todas partes. Y especialmente quiero que oren por él porque al finalizar, algo que el Señor ponía ahí, yo decía, te voy a mover un pasito más, porque es el discipulado, un pasito más, un pasito más. Dani, ¿tú sabes qué significa esta silla? ¿Tú sabes qué significa esta silla? Eso es un púlpito, hermano. ¿Tú sabes cuántos pelados acá están sentándose aquí mientras tú le hablas al oído? Para él eso fue como que ¡puf! Sí, porque es que Dios te salvó y no solamente para que disfrutes tu familia y tengas esta libertad, sino que Él te salvó con un propósito. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. No, ese muchacho se quebró ahí mismo. Dios va a usarte, Dani, si rindes tu vida a Cristo. Y te ha dado el perfecto lugar para que muchos te escuchen. Muchos te escuchen, justamente los que necesitan. Entonces, oremos por Dani, que el Señor siga trayéndole esa libertad en Jesús y ese gozo. Pero también quería contar esta historia porque ese diálogo en particular fue, como siempre pasa, el abrebocas de la predicación del día de hoy. Porque resulta que hoy voy a hablar de tres problemáticas que buscamos solucionar normalmente en nuestra vida, que es esta esclavitud al pecado que uno no sabe cómo sale y siempre hay cosas como que lo dominan y uno no logra cambiar. Después de eso, la culpa que generan los errores que cometimos, pero también la desesperanza en un mundo tan caótico como este. Porque para nosotros, así como terminé con Dani, le dije, Dani, la respuesta se nos dio en Jesús. Y saben que estamos en una serie de Adviento, que es una serie para hacer memoria de ese regalo que celebramos por estos días a nuestro Señor. El primer regalo de la Navidad fue un bebecito. Fue un bebecito. Y si no estuviste la semana pasada, les estaba diciendo que esta serie que se llama Regalos, que gracias a Jesús son posibles, que son posibles gracias a Jesús. Yo les decía, cuando Dios nos da a Jesús, es como esos regalos que tienen muchas cosas dentro. Y uno mete la mano y le dicen, busque qué hay más. Uno sacó y dice, ay, mira, me regalaron esto. Busque qué hay más. ¿Recuerdan eso la semana pasada? Busque qué hay más. Bueno, hoy vamos a seguir sacando. Vamos a seguir sacando. Porque hoy veremos que este segundo regalo que nos está guiando la carta a los Efesios es que Jesús también vino para traernos libertad y perdón. Libertad y perdón. Quiero hacer una nota, porque mis queridos, esta no es una predicación para gente buena. Esta es una predicación para la gente que admite que hay algo mal, no en otros, sino en nosotros mismos. Esto es para los que nos hemos dado cuenta de ese poder, de esas esclavitudes, que a veces son pequeñitas, pero profundamente destructivas, para nosotros y para otros. Y que nos hemos dado cuenta de que sí, necesitamos un recurso, una fuerza, o más bien necesitamos a un Salvador. ¿Qué tal si oramos? Padre amado, gracias por tu palabra hoy. Danos el regalo, Señor, de poder
experimentar esto, tu libertad, en medio de las cosas que nos sentimos atados, estancados, cautivos. Algunas de las que somos conscientes, muchas que ni siquiera somos conscientes. Pero venimos a ti, nuestro precioso Salvador. Libéranos, libéranos, te lo pedimos. Pero también sabes, Señor, que en nuestra historia hemos cargado muchas culpas, errores del pasado, errores del presente. Y algunos acá, Señor, cargan ese peso pesado de lo irremediable, de lo que no se puede cambiar, de lo que no se puede corregir. En palabras, en acciones, hechos. Quiero pedirte eso también, tu libertad de la culpa. Te pedimos que hoy, mientras hurgamos más en este regalo que es Cristo, podamos seguir disfrutando ese precioso, precioso don de Dios que es ahora nuestro en Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordemos, queridos, que el texto que estamos estudiando es Efesios 1 y estamos estudiando a una alabanza, que el texto en sí es una alabanza, ¿cierto? Que comienza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y que el secreto de todo es que está en Cristo. ¿Recuerdan la amarillita? En Cristo. Todos sus beneficios son en Cristo. Ahora vamos a explorar otros dos, que es la libertad y el perdón. Vayan conmigo a Efesios 1, capítulo 1, versículos 7 al 10. Vamos a estar estudiando este día. En Él, es decir, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es nuestro texto de hoy. Un poco enredado, ¿no? ¿Cierto que sí? Vamos a tratar de desenredarlo porque hay una belleza que se esconde en estos versículos. Vamos a arrancar con el primer regalo que este texto nos menciona, la redención, ¿cierto? Que Cristo nos liberó. Entendamos que es redención, que no es la redención de los puntos Colombia ni nada de eso, ¿cierto? Redención. El término es literalmente el precio que se paga por el rescate de un esclavo. Eso es redención. Literalmente, el texto nos está diciendo que Dios, que es tan rico en gracia y en bondad, compró nuestra libertad a través de la sangre de su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Que Dios, que es tan misericordioso y fiel con nosotros, compró nuestra libertad a través de la sangre de su Hijo. ¿Vale? Ahora, pero cuando uno dice esclavitud, ¿de qué? ¿Y cuál libertad? Porque yo no sé si tú eres tan consciente de eso que veníamos hablando, de que sí tenemos esclavitudes. Uno las ve con facilidad cuando hay alguien que tiene algún tipo de adicción. Uno dice, no, es que ese es esclavo al trabajo, ¿cierto? No, es que ese es esclavo a la belleza. O no, ese es esclavo al dinero. Porque uno ve como que hay algo que domina y ata y dirige la vida de la persona. O es esclavo a las drogas y demás. Pero ¿será que nosotros somos esclavos también? Y antes de dar como una respuesta cristiana, no, piensa bien, piensa bien. Porque una de las grandes cosas de este siglo es la libertad. Nosotros creemos que somos libres. Y de hecho, se nos anima constantemente a buscar la libertad. Pero ¿será que esa libertad realmente es una libertad fuera de toda influencia? Yendo a las Escrituras, uno puede ver con mucha claridad
que la palabra describe que todos los seres humanos estamos bajo el dominio de algo más, bajo el dominio de algo más. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo. ¿Esclavos a qué? A la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que el apóstol Juan hace 3 menciones con claridad, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces, también una esclavitud ¿a quién? A Satanás. ¿Listo? Ese mismo espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Ahora, Jesús le dice a los fariseos que en Juan capítulo 8, versículo 42, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Porque ustedes no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Quién está encima? El diablo, ¿no? Colosenses 1:14. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Estábamos bajo el dominio de quién? De las tinieblas. Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo se le dice que Él se envió para que les abras los ojos a los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios. ¿Les parece suficientemente claro que uno siempre está bajo un dominio? ¿Encontraron cuántos dominios, aparte del de Dios y el de Satanás, el diablo, las tinieblas? Son solamente 2 dominios. ¿Encontraron algún punto sin dominio, un punto de distensión entre estos 2 reinos? No, no hay. No hay punto medio. O estás en un dominio o estás en otro. Ahora, ¿será que eso solamente es una esclavitud espiritual? Es decir, que Satanás y las tinieblas y los dominios dominan sobre este mundo, sobre nuestros deseos, sobre nuestro corazón. ¿Será que solo es una esclavitud espiritual? Resulta que Efesios, en el capítulo 2, versículo 3, amplía un poquitico más. Y dice Pablo, entre ellos, también todos nosotros, es decir, refiriéndose a los judíos, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí aparece otra esclavitud. ¿La esclavitud a qué? A los deseos de la carne y los deseos de la mente. Mis queridos, ¿usted no les parece que nuestros deseos muchas veces son como cadenas que nos atan? Que nuestros pensamientos son cadenas que nos subyugan. Y a mí me da mucho golpe cuando veo que se habla tanto se exalta tanto como el yo y el descubrirme a mí mismo, escuchar mi propia voz, encontrarme y ser lo que yo quiero ser como libertad. Porque esa es como el gran descubrimiento de este tiempo. Eso es ser libre. Y eso es ser feliz. Que tú te encuentres a ti mismo y hagas lo que tú quieres hacer. Eso es libertad. Pero ¿será que la Biblia respalda esa idea? ¿Será que la Biblia respalda? Sí, eso que tú deseas en tu corazón, eso es libertad. ¿No les parece que cuando nosotros nos dejamos guiar por los deseos de nuestro corazón, empiezan a aparecer un montón de cosas? ¿O todos tus deseos son buenos? ¿Todos tus deseos son buenos? De hecho, aquellos que son buenos, ¿tienen buenos propósitos? ¿Tienen buenas motivaciones?
El tema es que las Escrituras nos muestran que sí, no solamente somos esclavos de Satanás, si no estamos en Cristo, sino que también podemos ser esclavos de nuestros deseos. Y es muy importante a quién se lo dice Pablo ahí, porque se lo está diciendo a religiosos. Que uno como religioso, como el que va a la iglesia y lee su Biblia y hace su devocional y sirve y demás, puede ser esclavo de sus deseos y de las pasiones de su corazón. No son los por allá que uno siente que están perdidos, no, es uno. Uno puede ser esclavo de eso. Y peor, tratar de usar a Dios para que haga lo que uno quiere que pase. Ahora, la pregunta que nos queda es, entonces, si nuestra libertad es realmente libertad. Y si nuestras decisiones sí son libres de toda influencia. Porque, queridos, todo lo que nosotros consumimos alimenta nuestros deseos. Se los digo como pastor que los escucho constantemente. Y a muchos de ustedes les he hecho la pregunta, oye, ven, ¿con quién has hablado en estos días? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo en estos días? Ay, pastor, ¿por qué? O sea, porque se nota que hay algo que está entrando en ti, que está empujando y empujando y empujando unos deseos que, te soy claro, no, esto no es lo que estás leyendo. Esto no es lo que estás leyendo. Porque mis queridos, yo sé que esto entra en reversa para algunos, pero quisiera preguntarles si ustedes ven que esta idea de liberarnos de Dios y de sus influencias y de sus prohibiciones y de sus peticiones, si esta idea de ser libres de Dios, ¿a ustedes les parece que realmente somos una sociedad libre? Piénsenlo. Eso que los muchachos llaman libertad, sí es libertad. Sí lo es. Porque esa era la reflexión que tenía con Dani. Decía, no, es que uno piensa que eso es. Y no, que porque yo puedo hacer lo que me parezca. Y él me decía, no, eso no era. Eso era una esclavitud. Él mismo se dio cuenta. Que lo que decimos, sí, es que yo quiero sentir, yo quiero darle rienda suelta. Eso, mis queridos, ponle un asterisco ahí. Si no es una profunda esclavitud en tu vida. No pienses que porque no tiene corrientes de este mundo, que uno las huele ahí mismo, no tiene influencias de Satanás que van literalmente en contra de la palabra y en últimas no hacen que sirvas al Dios de tus deseos. Solamente para que lo piensen. Porque sí, somos esclavos. Pero ¿será entonces posible para nosotros encontrar libertad? La respuesta es sí, gracias a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. ¿Se acuerdan la canción que cantamos de Hay libertad? Al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Y aquí hay un principio muy importante. Nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados para Él, para adorarlo. Por eso, cuando nosotros decimos, quítate de aquí, Dios, que yo quiero hacer mi voluntad y quiero descubrir para dónde me llevan mis deseos y mis ideas, en últimas, yo lo que hago es cambiar de Señor. Pongo otro Señor, porque siempre estamos adorando algo, siempre estamos sirviendo algo. Si quieren explorar más eso, Romanos capítulo 1 va a mostrarles con mucha claridad cómo sucede ese gran cambio y la gran necedad. Nuestra verdadera libertad, mis queridos, escuchen bien. Nuestra verdadera libertad nunca va a ser no tener a alguien o a un Señor que dirija nuestra vida y nuestros pensamientos. Porque si tú quitas a Dios de tu vida, tú vas a tomar el control y tu corazón y tus deseos son los que van a tomar las riendas de tu vida. Y eso
es sumamente engañoso. Se los digo, cuando alguien me dice, ay no, pastor, es que ya, yo creo que lo que yo necesito es determinada relación, determinados placeres. Y en último, uno ve que va caminando hacia una esclavitud. Pero el Señor dice que al que Él libera es realmente libre. Y ahí se esconde un secreto. Y es que el esclavo no se puede liberar por sí mismo, ¿cierto? Sino que el esclavo necesita liberarse. Y ahí es donde se nos pide a nosotros extender las manos para pedirle al Señor. Si tú te estás dando cuenta que hay cosas en tu vida que te están dominando profundamente y que seguir tu corazón está destruyendo tu vida, tu familia, tu entorno, tú sí puedes levantar la mano como Israel en el desierto y decir, libérame, por favor, Señor. Porque uno no puede liberarse uno mismo. Uno necesita ser liberado. Ese es el gran regalo que celebramos en Navidad. Pero ¿cómo es que Dios nos libera? ¿Se dieron cuenta que es mediante la sangre? Y ahí uno queda como que... El concepto que Pablo está explorando aquí hace ecos cuando se juntan redención y sangre, hace ecos por allá a Éxodo capítulo 12. ¿Recuerdan qué pasó por allá en Éxodo? La libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de el faraón de Egipto. Y le pide el Señor que ya que va a ejecutar su juicio, ellos maten un cordero, el cordero pascual. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Pintar los dinteles de la puerta. Y así cuando el Señor viniera y al ver esa marca de sangre, Él pasaría de largo su juicio e iría contra los egipcios. Después de ese hecho, el Señor les reclama constantemente a los israelitas que Él los compró, y les pide que recuerden esa Pascua todos los días de su vida, todo el tiempo tienen que recordarla. Aquí, Pablo está utilizando la misma idea, que quien nos rescató a nosotros fue también un cordero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que el pago de nuestro rescate, porque recuerden que en redención hay que pagar, no es que uno llegue y se le escapó, no, hay que pagar. Que el pago fue literalmente su Hijo. Él era el que vino a liberarnos de la tiranía de Satanás y de nuestros deseos y de nuestro corazón. Quisiera citar a un autor que dice, ahora entonces, nosotros somos libres para pensar fuera de los paradigmas de la cultura de este mundo y con las ideas de Dios en las Escrituras. Somos liberados de las mentiras engañosas de Satanás con la verdad libertadora de Dios. Somos libres para resistir las tentaciones de nuestra carne por el poder del Espíritu Santo. Somos libres para ser las personas que fuimos creados para ser, a la imagen de Jesús. Y aunque a veces nos descarriamos, de vuelta a la suciedad de nuestras celdas para pecar como esclavos, la puerta de esa celda ha sido abierta de forma permanente por Jesús, quien con paciencia nos saca una y otra vez de regreso a la luz. Este es el primer regalo que estudiamos hoy. Que si tú tienes una relación con Cristo y estás en Cristo, ya hay libertad para ti. Pero sí, nosotros, como dice este autor, solemos correr de nuevo a nuestras sucias celdas, aunque esa cárcel ya está abierta para siempre. ¿Y quién nos saca de vuelta otra vez? Jesús. Así que sí, en esta vida experimentamos eso, esa lucha con algo que nos jala de vuelta lejos de Dios, pero con un Salvador que llega y nos trae de vuelta una y otra vez. Pero gracias a Él, ahora sí tenemos libertad para decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Antes no era posible, antes ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿vale? Segundo regalo, nos perdonó. Versículo 7
y 8, dice que en Él tenemos también el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hasta aquí estarían conmigo admitiendo que nosotros sí somos esclavos, si no es de la oscuridad y las tinieblas, de las corrientes de este mundo o de nuestros deseos. Somos esclavos de algo, ¿cierto que sí? Ok. Ahora, ¿qué hace Dios con eso? Sí, Dios es un juez justo y te creó para vivir en dirección suya, sujeto a Él. La palabra es clara en mostrarnos que la consecuencia natural es la muerte y la ira de Dios. Si estamos en pecado y estamos en esas esclavitudes, lo que tenemos nosotros es la ira de Dios. Sencillo. Por eso es tan poderoso este segundo regalo de la redención y el perdón. Porque es que solo a la luz de entender que nosotros estábamos esclavos, atados a las consecuencias de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestros deseos, dañándonos y dañando a otros. Solamente cuando nosotros nos vemos así, es que vemos que esto que Dios hace en Cristo es una exuberante manifestación de su gracia. Es decir, Dios, ¿qué gana con eso? Dios, ¿qué gana con libertarnos de nuestras celdas, de nuestros deseos? ¿El qué gana con eso? Nada, nada. Ahí es donde este regalo del perdón es asombroso. Dice Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos del perdón, yo quisiera hacer como una aplicación de este perdón a dos áreas de nuestra vida. En primer lugar, hablábamos ahora de nuestra esclavitud, no solamente al pecado, sino que también cuando hicimos y deshicimos, muchas veces somos esclavos a la culpa, ¿cierto? A la culpa de nuestros errores, de nuestro pecado, de lo que hicimos, de lo que debimos haber hecho, de lo que dijimos, de lo que debimos callar. Pero una de las más grandes culpas que yo siento que como seguidores de Jesús tenemos es especialmente a la culpa en nuestra relación con Dios. Porque nosotros tenemos como un temor muy profundo a ser fracasados delante de Dios, en la obediencia a Dios. Le tenemos temor a eso. Especialmente tenemos temor de cómo Satanás nos señala todas nuestras faltas. ¡Ah! ¿Cristiano? ¿Dónde pues? Vergüenza. Sentimos ese peso de ser una decepción para Dios. ¿O no lo has sentido? ¿Cierto que sí? Cuando el texto nos dice que el segundo regalo es el perdón de Dios, eso primero significa, dice un autor, Richard Cokin, que podemos ser libres del temor. Si confiamos en Cristo como nuestro sacrificio pascual, no necesitamos temer que Satanás resalte nuestros pecados ante Dios, ni que tenga éxito en exigir que seamos castigados, ni en esta vida ni después de la muerte, porque nuestras deudas han sido plenamente liquidadas con la sangre de Cristo. Mis hermanos, si algo que yo he visto profundamente en nuestra iglesia es que nosotros no hemos logrado apreciar y abrazar el perdón de Dios. Y se los he dicho varias veces. La mayoría de nosotros hemos creído que Dios nos dio una segunda oportunidad, ¿cierto? Como que, bueno, te voy a perdonar, pero de aquí para adelante ya usted sabe. ¿Sí? Así como le dicen los papás a uno, ya usted sabe. Entonces nos dio una segunda oportunidad. Así que caminamos toda nuestra vida como pisando huevos con Dios. Y cuando quebramos un huevo, no, Dios no me ama, yo soy lo peor, yo ni soy cristiano. ¿Cierto que sí? Por montones. Sí, creo que es el día a día de la iglesia y de la consejería. Entonces, pecamos y ya. Porque es que lo que Dios nos dio fue una segunda oportunidad y nosotros nos la tiramos. ¿Es eso lo que dice el texto? No.
Dice que es que Dios nos compró y nos perdonó, no porque nosotros íbamos a ser buenos cristianos, que íbamos a tener un buen desempeño como creyentes, sino porque Jesús vivió la vida perfecta que nosotros debemos haber vivido, que Jesús pagó el precio del pecado que nosotros debemos haber pagado. Y es porque nosotros estamos escondidos en Cristo, que ahora tenemos esa seguridad del perdón, de lo que hicimos, de lo que hacemos, y oiga bien, de lo que haremos. Pastor, entonces podemos pecar con libertad. Es como un libro de un amigo que me decía, el bestseller, ¿cómo pecar sin ofender a Dios? Uy, tengan cuidado, por allá no es, ¿cierto? Por allá no es. Porque Pablo mismo dice, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Nos someteremos de nuevo a la esclavitud del pecado, sabiendo que Cristo nos liberó de ella. De ninguna manera. Pero mis hermanos, una de las cosas que yo más quisiera que ustedes pudieran coger y sacar para ustedes hoy es, este perdón no dependió de ti. No depende de ti. No dependerá de ti. Este perdón es única y exclusivamente gracias a Jesús. Y espero que lo hagas tuyo y que lo abraces, que lo puedas disfrutar, porque en verdad, si tú vives tu vida cristiana tratando de no, como pisando huevos, de no quebrar algún huevito, porque entonces Dios va a enojarse contigo, porque Dios te va a maldecir, porque Dios te va a juzgar, porque Dios te va a echar como su hijo, porque va a traer todo el castigo y el peso de la ley sobre ti, entonces tú no has conocido a Jesús todavía. Si tú vives tu vida cristiana, déjame decirte con honestidad, yo te invito a conocer a Jesús. Porque es Él el que compró nuestra libertad y nuestro perdón. Ya lo hizo. Disfrútalo. Continúa este autor Richard Dawkins diciendo, lo segundo que esto significa es que podemos ser libres de la culpa. No es necesario sentir constantemente que somos una terrible decepción para Dios ni intentar desesperadamente impresionarlo a Él y a los demás. Porque todos nuestros pecados han sido perdonados y el documento de deuda ha sido borrado de forma permanente. Dios está ahora completamente satisfecho y complacido con nosotros, gracias a la vida perfecta de Cristo, la que se completó para nosotros cuando Él murió. Sin embargo, no hemos sido redimidos únicamente del castigo, sino también para algo asombroso que veremos más adelante. Les dije que esto tiene una implicación en nuestra relación con Dios y es que disfrutamos de paz con Dios. Pero lo otro que me ha llamado mucho la atención es que a veces en nuestra vida hemos cometido esos errores que uno dice garrafales, que uno quisiera tratar de devolver el tiempo, porque metió las patas bien metidas, para decirlo de manera más paisa. Y uno carga una maleta pesada de culpa, de dolor, de vergüenza. Ahora no solamente hacia Dios, sino también hacia otros, aquellos a quienes ofendimos y aquellos a quienes dañamos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa culpa? Porque me llama mucho la atención al estudiar un poco algunas propuestas de este tiempo. Lidiamos con la culpa confesándola, reconociendo, arrepintiéndonos, restituyendo, ejercitando el autoaprendizaje para el crecimiento personal. A veces nos libramos de la culpa a través de la penitencia, eso es más dentro de la religión. Y uno bien famoso, el autoperdón. Yo necesito perdonarme a mí mismo. ¿Lo han escuchado? Lo que yo he notado en el tiempo es que muchas veces cogemos uno de esos para liberar nuestra culpa. Confesamos, pero para calmar la conciencia, no para reparar el daño. ¿Sí? Reconocemos y nos arrepentimos, pero no restituimos a la persona.
A veces cuando tratamos de restituir, sentimos que el daño es irreparable. Y cuando tratamos de ejercitar este aprendizaje personal para uno crecer, puede llegar la frustración de como que yo estoy en un círculo vicioso, siempre hago lo mismo. Y la penitencia religiosa a veces no es suficiente ni porque vaya de rodillas hasta Girardot. Y el autoperdón me llama mucho la atención. Qué difícil es lograrlo. Parece que no es suficiente para calmar esa culpa y ese dolor y esa vergüenza. Y ahí es donde sale una pregunta que yo quisiera dejarles a ustedes. ¿No será en esas grandes culpas que cargamos en la vida por lo que hicimos, lo hicimos, a nuestro cónyuge, esposo, esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, amigos del alma? Es decir, ¿no será que realmente nosotros necesitamos otro recurso diferente a este? ¿No será que nosotros necesitamos primero experimentar el perdón de Dios para poder soltar la carga pesada de la culpa? Porque sabes que cuando tú entiendes esto que estábamos explicando que pasó en Jesús, que el Dios, creador de los cielos y la tierra y de todo el universo, que sostiene tu vida y mi vida, a quien hemos de dar cuentas, dice, te perdono todo lo que has hecho en Cristo Jesús. ¿No les parece que eso genera un impacto en nosotros que nos ayuda a sentirnos libres, sí, de confesar? Porque uno tiene esa libertad de aceptar que yo soy un pecador, no con cinismo, pero con un realismo de sí, soy un pecador, por mí vino Cristo. Y puedo confesar que metí las patas. De hecho, puedo pedir perdón. No tenemos que aparentar ni hacernos los locos. Ese perdón gratuito en Jesús le da a uno como una libertad tan preciosa de poder arrepentirse. Oye, ¿sabes qué? Perdóname por esas palabras que te dije. Perdón por no estar ahí. Perdón por eso que me pediste y no lo hice. Oye, perdón por estas actitudes que dañaron tanto tu corazón. Perdóname. Porque habla alguien que ya ha experimentado paz con Dios. Que mi mayor deuda ya fue sanada. De hecho, en este afán de restituir eso que parece irreparable, ¿no les parece que en Cristo, que Dios está haciendo todas las cosas nuevas, es tan precioso tener esta esperanza que Él puede literalmente hacer eso? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las relaciones más quebradas, las familias más quebradas, todo puede ser reparado por Él. Gracias al Señor no descansa en mí. Descansa en Él y en su poder. Él puede restituir, Él puede reparar lo que parece irreparable. Gracias a la cruz nosotros tenemos un verdadero aprendizaje y decimos, sí, somos pecadores, pero Dios nos está cambiando. Él nos está transformando. La penitencia ya no es necesaria porque el precio ya fue pagado y el autoperdón tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque el perdón más grande que se tenía que dar ya me fue otorgado. Ya me fue otorgado. Y yo no soy mayor que Dios como para decir, no, yo necesito también perdonarme a mí mismo. Él es suficiente. ¿Por qué Dios hace esto? Dice nuestro texto, que según las riquezas de su gracia. Ahorita preguntábamos, ¿qué gana Dios con esto? No gana nada. ¿Por qué lo hace? Por su gracia. Y me encanta este autor que estaba leyendo. Dice, primero es impresionante que Dios permita que haya un sacrificio que pague los pecados nuestros. Segundo, es impresionante que Dios sea el que provee ese sacrificio para nuestros pecados. Eso es gracia. Pero que Dios se convierta Él mismo en ese sacrificio para tomar nuestro lugar por nuestros pecados, eso es una gracia que va mucho más allá que cualquier comprensión. Y ahí es lo que resalta, según las riquezas, las abundancias de su gracia. Por eso es que Él lo dice. Por eso es que Él lo hace. ¿Y para qué? Y aquí termina nuestro texto, en los versículos 8 al 10.
Y quiero leérselos en Nueva Traducción Viviente, una versión un poco más sencilla, para que logremos entender qué está diciendo acá. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. ¿Por qué Pablo habla de eso como un misterio? Es porque es algo que se venía tejiendo desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, se hace evidente y claro cuál era el gran plan de Dios. ¿Y se dieron cuenta cuál es el plan? Poner todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Estoy dando vueltas en esto para saber cómo ayudarlos a entender mejor lo que está pasando. Cuando las Escrituras hablan de la llegada de Jesús, Él mismo se refiere a que el reino de Dios ha llegado. Y siempre a lo largo de la Biblia, vean esto, aparecen como esos dos reinos que combaten entre sí. El reino de Dios y el reino de un usurpador, que lo llama el príncipe de este mundo. De hecho, Pablo se atreve a decirle el Dios de este mundo. Cuando llega Cristo, Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Él vuelva, Él dice que el reino de Dios tomará posesión de lo que es suyo. Todas las cosas que se habían revelado, las que están en el cielo y las que están en la tierra, todas las cosas sujetas a este gran rey para la llegada del reino que estamos esperando, el reino de Cristo. Todo otra vez en orden, en la justicia de Dios, en el orden de Dios, bajo la sujeción y la sumisión a la voluntad de Dios. Eso que oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso, todo bajo Dios, bajo Cristo. Quizás la imagen que más me ayudó a entender eso la podemos encontrar en las películas. Desde el Rey León, ¿cierto? Con la llegada de Simba, hasta El Señor de los Anillos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en Hollywood se produce muchas veces una historia repetida y repetida y repetida. Hay un pueblo que gozaba de un buen rey y por el engaño de alguien, el pueblo llega a tener una maldición. Algunos lo ponen como en las películas, como una hipnosis, o se tomaron algo, o simplemente les impusieron esa carga. Y un nuevo rey derrocó al rey anterior y se puso en el reino, y ahora todo el reino está en oscuridad. ¿Se han visto películas así? Hay muchas. ¿Sí o no? Muchas. ¿Y cuál es el desarrollo de la película? Toda la película empieza a mostrar la trama de cómo es que va a llegar el verdadero rey, ¿cierto? Hasta el rey Arturo también está dentro de esa lista. El verdadero rey. Y cuando en las películas uno ve que el rey llega, eso es una cosa espectacular. Porque siempre hacen luces, ¿cierto? Y se abre como una esperanza y el pueblo como que por fin, y quienes estaban hipnotizados, ¡pum!, salen. Y la oscuridad que se cernía sobre todo el pueblo y sobre toda la región, ¡fuf!, es disipada y una gran luz llega. ¿Han visto esas escenas muchas veces? En muchas películas. Porque eso es a lo que está apuntando Pablo aquí. A la llegada del gran rey. Ese es el misterio. Que este dominio, estas esclavitudes que se han cernido sobre nuestra vida, esta culpa que nos ha consumido, esta oscuridad, ahora se abre paso a la gran luz a través de la llegada de su Hijo. Pero como él mismo dijo, el reino solo se ha inaugurado. Falta la consumación, donde todas las cosas estarán sujetas a Cristo para siempre. Por eso es que el texto termina con esta nota de esperanza de que el mal no terminará ni triunfando sobre nuestra vida ahora que estamos en Jesús, ni sobre nuestra historia, ni sobre la humanidad.
porque este rey viene y todas estas cosas las está diseñando y haciendo según el buen propósito de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué tal, mis hermanos, si terminamos orando? Y quisiera dejarte un minuto pensar, ¿qué de esto necesitas no solamente escuchar, sino empezar a disfrutar más en este tiempo? Porque en este regalo de Navidad, que es Jesús, hay libertad de las esclavitudes de nuestra vida. Al que Él libera, es realmente libre. Y si tú sientes que estás en algún tipo de esclavitud, yo quisiera invitarte a que oraras por eso. Porque un esclavo no se libera solo. Un esclavo tiene que ser liberado. Y Dios ha hecho todo lo posible para que eso sea una realidad para ti en Cristo Jesús. 2, si tú has venido cargando con un peso de la culpa hacia Dios o hacia otros, también este bebé es la confirmación y la seguridad de tu paz para con Dios, pero también de tu esperanza en que Él puede restaurar todo lo quebrado. Su perdón está disponible para ti. Abrázalo, hazlo tuyo. No te creas más que Dios, ni Dios puede perdonarme. No te creas más que Dios, que tú no lo eres. Recibe el perdón de Cristo. Es gratuito para ti. Y deja que, como en ese libro, El progreso del peregrino, queme profundamente esa carga y esa culpa de tu corazón y te haga libre en Él. Y por último, si tú eres como estos que han estado viendo como mucha oscuridad, mucha oscuridad, mucha oscuridad a lo largo del tiempo, quisiera que pudieras recordar esa promesa preciosa de que el gran misterio se nos es revelado en esta Navidad. Ese bebecito es el rey que nosotros anhelamos. Su vida cumplió lo primero que tenía que ser organizado y es nuestra relación con Dios. Pero su regreso completará todo lo que nuestro corazón anhela y es el reino de justicia de Dios. Así que hay esperanza. Este no es un para siempre. Este no es un para siempre. Porque el rey vendrá y todas las cosas estarán sujetas a su autoridad. Padre, gracias por tu palabra hoy. Te pido que por favor animes nuestro corazón, Señor, y nos dejes no solo conocer el regalo que eres tú para nosotros esta Navidad, sino que te pido que esto que para nosotros, para muchos de nosotros es información que ya conocemos, por la obra de tu Espíritu lo hagas una realidad, hagas realidad tu libertad, hagas realidad tu perdón, hagas realidad tu esperanza para nosotros, que es certera en Cristo Jesús. Amén.